Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 1110. La radio pública de Buenos Aires. Muy bien, pasada las ¿qué? Las 13. Las 13. ¿No? Sí, así es. Sí, es así. Es así, aquí estamos En escuchando. el Día de la Madre, estamos acá en el boliche. Viendo Café cómo se República. levanta la persiana del Café de la República. Gracias. Y nos volvemos a reunir aquí, Jorge. Gracias por Sigal. ayudarme a hablar de corrido, que es una cosa complicada. Bueno, Santiago, ¿cómo lo has visto? Bueno, mira, la impresión que tengo es que la riqueza conceptual de un programa tan versátil como el que llevamos adelante con estos dos jóvenes, Joaquín Sánchez Mariño y Nicolás Eisenman, vienen a matizar un panorama bastante sombrío, te diría, como el que planteó tu editorial de hoy. Vos sostuviste en ese editorial algo que creo que vale la pena subrayar y volver con esta idea hacia nuestros oyentes. No es la política lo que falla, sino la ausencia de ella. ¿Dónde está ausente la política? Señala tu editorial. ¿Dónde está ausente? Donde la polarización, privando a la contemplación o el análisis de la realidad, se polariza, donde las disyuntivas son no entre elegir a uno u otro en función de, me refiero a las elecciones, de perspectivas conceptuales, de planteos que permitan entender proyectos de país, sino que se opta, decimos, se tiene que elegir entre figuras en un escenario donde el miedo o el desencanto siguen jugando un papel fundamental. Pues en ese contexto te preguntás vos en tu editorial si el juego político no es otra cosa, si no es otra cosa. Si hacer política no significa ingresar al terreno del intercambio, de la posibilidad de buscar consensos, lo que tanto insistimos permanentemente, donde la disyuntiva de la convocatoria no se reduce a optar, sino que se trata de entender cómo entre quienes se disputan el poder hay algo más que planteos apocalípticos de vida o muerte, de terror o alivio, sino fundamentalmente de un sistema que funciona, de un sistema político llamado la democracia republicana, que exige que entre quienes se disputen el poder no existan disyuntivas apocalípticas, sino fundamentalmente perspectivas matizadas que pongan de manifiesto la estabilidad de un sistema. No todos ven como anomalías, decías vos, la renegación de los derechos y de las libertades en pos de la eficacia. La eficacia lograda a cualquier precio desemboca realmente en tragedias políticas. Nuestro amigo Joaquín Sánchez Mariño, el joven al que entrevistamos, recordaba que Perú tiene, Jorge, una economía macro absolutamente estable, que no sufre los vaivenes ni las contradicciones que afectan a su política. Ahí hay eficacia económica. Bueno, pero si la eficacia económica implica que tengamos 8 presidentes en 7 años, ¿no es cierto? Estamos delante de un sistema que, en nombre de una presunta eficacia económica y de recursos que provienen siempre de realidades profundamente oscuras que lindan o son francamente delictivas, no estamos en el campo de lo político. No estamos en el campo de lo político tal como lo entendemos. Búsqueda de consensos y de tolerancia a las disidencias en el marco de un propósito de convivencia. El sistema, decías vos, no se puede
plebiscitar en cada elección. Esto es fundamental. No puede ser que nos estemos jugando la vida en cada elección, que no tengamos sentido de un mediano plazo, de una realidad de estabilidad básica que permita entender que estamos en un mundo previsible, mínimamente previsible. Ya sé yo también, y vos también más que nadie, que la situación mundial es de crisis y de inestabilidad. Pero la ausencia de estabilidad en el orden político implica que la vida cotidiana no se puede constituir mínimamente como un espacio que nos pueda proveer certezas básicas. Todas estas observaciones de tu editorial hablan de una cultura que por su parte Nicolás Axelman en su libro, este último libro que nosotros comentamos con él, Esto también es economía, lleva a la evidencia de que las sociedades estabilizadas son aquellas que no están atrapados en los dilemas de la pura coyuntura. Él hizo un comentario muy interesante sobre el hecho de que la economía revela su incidencia social más profunda cuando salimos del puro debate del día a día, del aumento del dólar, de la caída del precio del peso, y podemos pensar: ¿con qué categoría puedo yo disponer de mi libertad para tener un proyecto de vida que cuente con un mañana razonablemente previsible? Joaquín Sánchez Mariño, a su vez, nos recordaba a nosotros a través de su vida itinerante, de los viajes que ha realizado a Haití, a Mozambique, a Medio Oriente, a China, a Venezuela, al mundo de hoy en suma, que la inestabilidad política que caracteriza buena parte de la realidad del presente, también contribuye a generar un escenario que nos lleva a preguntarnos dramáticamente por el porvenir. Pero lo hace él con un afán de conocimiento, como lo hace Axelman también, que nos permite decir, como comentábamos con vos en el intervalo, aquí estamos ante una generación de jóvenes decididas a buscar en el presente, en la maraña de los hechos, un grado de inteligibilidad que permite confiar que el conocimiento y la posibilidad de buscar una democracia estable sigue estando viva en todos nosotros. Es muy interesante, como siempre, tu resumen, tu reflexión a partir de lo que fue pasando en la primera hora de este programa. Yo coincido plenamente. Me parece que... Mirá, rememorando lo que pasó en la primera hora, diste dos curiosidades, ¿no? Estamos hablando de la Argentina, donde siempre parecería que nos jugamos la posibilidad de una estabilidad económica. Es decir, votamos de alguna manera apretados por si estamos consolidando o deteriorando un modelo económico social. Uh-huh. Y en Perú, donde hay una economía aparentemente estabilizada, una economía con la que parecería que todos los partidos, no sé si toda la ciudadanía, pero buena parte de los partidos está de acuerdo, y sin embargo los presidentes son relevados, son volteados cada temporada, ¿no? Cada temporada alta. Así que, bueno, es un tema complejo, me parece, ¿no? Que no se puede reducir, volviendo a Nicolás Axelman, no se puede reducir a una cuestión meramente economicista o a una cuestión meramente política. Se mezclan las dos cosas. Pero la política tiene que tener instrumental propio. Uno de esos instrumental propio es, seguro, que la población acceda a la discusión de contenidos, que no se limite a ser considerado un cliente que va y vota. Vos fíjate, Santiago, yo te confieso, yo soy periodista, me informo todos los días, trato de estar muy informado. Si vos me pones en el aprieto de decirte quiénes son los candidatos de 3 listas, creo que me pones en un apuro. Uh-huh, uh-huh. Te juro que me pones en un apuro. Claro. Es más, te digo, no sé si te puedo decir el nombre de las listas. Qué notable, ¿no? Porque eso no habla solo de una limitación autocrítica que vos estás haciendo. Habla de una realidad cultural donde lo efímero tiene la palabra. Sí, y donde estamos haciendo un estropicio. Sí, estamos dejando la política en manos de los políticos. Lo peor que te puede pasar. Eso es. Y insisto en este planteo que traes y que nos recuerda la tesis de Hannah Arendt acerca de que la política es un escenario de intercambio entre disidentes
que aspiran de algún modo a generar un bien común, un patrimonio de valores compartidos, y que no renuncian nunca a esto, porque fundamentalmente la exclusión del otro es el fin de la política, es la liquidación de la política. Tal cual. Yo creo además, Jorge, en ese Sí. sentido, y antes de contarte a quién hemos invitado hoy Sí. a nuestra tertulia, que nuestra preocupación ante las elecciones que se avecinan es, como señalabas vos, el tema de la calidad de esas elecciones. Es decir, las razones por las cuales vamos a votar, inspiradas en el temor al regreso del pasado y aún alentadas por inseguridades generadas por el presente, no es un escenario propicio para hablar de un civismo sólido. No estamos ante esa realidad. Estamos siempre en un punto de inflexión que se parece al pasado, que nos augura un porvenir similar y donde no se tiene idea de lo que es el progreso, la posibilidad del progreso entendido como asentamiento de valores confiables. Y es por eso que te decía que el invitado de hoy, del cual después, si querés, de un corte podemos volver a conversar sobre esto, es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, el físico, el filósofo de la ciencia, el historiador estadounidense que alcanzó la celebridad con un libro que se llamó La estructura de las revoluciones científicas. El concepto de progreso en ciencia tiene que ver muchísimo con la capacidad de aprender a partir de la lección que nos dejan los errores. Este es un punto que me parece central en lo que vos planteabas en tu editorial, en lo que estos dos jóvenes que entrevistamos también plantean. ¿Es posible que el error se convierta en una fuente de aprendizaje o es simplemente la fatalidad lo que rige el tránsito de un error a otro? Qué aprieto, ¿no? Qué aprieto, ¿verdad? Y sí, es muy interesante. Me parece que es fundamental tener en cuenta entonces a nuestro invitado de hoy, Thomas Kuhn, que vivió entre 1922 y 1926, y que nos propone que el desarrollo científico no es lineal, sino que se produce mediante rupturas de un orden resultante de factores involuntarios, posibilidad de aprender del error cometido y aspiración a alcanzar nuevos paradigmas de verdad que permitan liberarnos de dogmas para poder ingresar al plano del intercambio. Muy bien, si te parece, hacemos un corte, escuchamos un tema y volvemos con Thomas Kuhn para hablar de esto que tanto tiene que ver con todo lo que hablamos en la primera parte. Me parece que sí. Vamos a hablar de ciencia, pero vamos a ver la relación que hay entre las leyes del desarrollo, la posibilidad de que haya leyes que rijan el desarrollo en el plano científico y cómo eso podemos aplicarlo o no al plano social. Así es. Que es también un debate de siglos, ¿no? Vamos entonces a escuchar un temita. Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kubalov. Y sí, entonces estamos acá en el Café La República. Mónica, ¿había algunas cositas para decir? Sí, les queremos agradecer a los oyentes que siempre se toman un ratito para dejarnos un mensaje a través del WhatsApp de la radio. Le agradecemos a Sergio, que nos escucha desde Gualeguaychú, así que un saludo muy especial para él. Y gracias a Patricia desde Villa Ramallo, que bueno, nos dejó un mensaje muy bonito a las mamás del equipo de Haciendo Pie. Qué bueno. Así que Muy bien. un cariño para vos también, Patricia, porque bueno, acá justo estaba esperando la llegada de sus hijos. Bueno, y agregamos a Ángel Alfonso, a Graciela Melgarejo, que siempre nos dejan mensajes a través de las redes sociales. Bueno, Santiago, volvamos a nuestro... Sí, así es. Compartamos entonces con nuestros oyentes este momento de Café La República, en que hoy tenemos como invitado a un estadounidense que cumplió un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento científico de la primera mitad del siglo pasado y de los primeros años de la segunda mitad, Thomas Kuhn, que como les decía, nació en 1922, murió en 1996 y a los 40 años
dio publicidad a un libro de notable repercusión, La estructura de las revoluciones científicas, donde propone entonces que el progreso de la ciencia, lejos de ser una línea continua que va acumulando aciertos, es la expresión de un vaivén, de una oscilación entre aciertos y errores, pero donde los errores juegan un papel decisivo para interrogar los paradigmas del conocimiento que tienen vigencia hasta un momento dado. El error es una denuncia de insuficiencias que de pronto puede tener un modelo aplicado a la realidad. ¿Qué es un paradigma? Es un conjunto de teorías, de valores, de modelos y prácticas que en una comunidad científica esa comunidad los acepta como la forma válida de abordar un problema y que definen un campo de estudio durante un periodo determinado, Jorge, porque un paradigma no es eterno. Un paradigma es una configuración interpretativa de la realidad que, así como demuestra eficacia por vía de los consensos que logra, así en un momento dado, muchos de los que lo han respaldado empiezan a interrogarse sobre su funcionalidad. ¿Servirá? ¿No servirá? Te doy un ejemplo, en el orden político, y nos interrogamos sobre la validez de los sistemas democráticos. La República es un sistema operativo. Funciona entonces como un modelo que guía la investigación, nos dice Kuhn, estableciendo qué se debe observar, qué preguntas hay que formular, cómo interpretar los resultados que llevan a las respuestas obtenidas. Un cambio de paradigma, en suma, es una transformación fundamental en esa forma de pensar y proceder que tiene vigencia proponiendo una imagen del mundo y de pronto esa imagen se opaca porque las preguntas nuevas pueden más que las respuestas disponibles. Esto es lo que Kuhn nos va a plantear a través de la estructura de las revoluciones científicas. Interesantísimo. ¿Y cuándo se cambia un paradigma? ¿Cuál sería un cambio de paradigma? Digo, para tomar... Por ejemplo, como lo ilustra él muy bien, en el siglo XVII la física de Newton fue un hallazgo universal. No solo en Inglaterra se lo consideró a Newton como el padre de la física contemporánea. Yo recuerdo páginas de Kant celebrando a Newton como el que viene a introducir en la cultura europea la posibilidad de aprender. Él dice, si se quiere aprender, si se quiere conocer, vamos a tener que recurrir a la física de Newton. La filosofía es una conjetura imprescindible sobre el sentido de la vida, pero la física de Newton es una posibilidad de avanzar en el conocimiento de los fenómenos que integran la naturaleza y sus leyes. Claro. Esta idea de la física de Newton tiene vigencia prácticamente hasta el momento en que Einstein y sus contemporáneos también empiezan a preguntarse otras cosas que aquellas que se preguntaba Newton y generan una física alternativa a la teoría de la relatividad. Claro. Entonces, ¿esa física demuestra la inutilidad de la física newtoniana? No. Demuestra la insuficiencia, la posibilidad de preguntarse otras cosas a propósito de los mismos fenómenos. Esto es fundamental, preguntarse otras cosas a propósito de los mismos fenómenos. Y con nuevas preguntas, el semblante de la realidad cambia. ¿Querés que lo escuchemos? Claro. Señor Kuhn, tiene usted la palabra, y así nos dice él en este libro. La novedad inesperada, el nuevo descubrimiento, pueden surgir solo en la medida en que sus anticipaciones sobre la naturaleza y sus instrumentos resulten erróneos. Es decir, si yo me equivoco en la caracterización de una realidad determinada y lo advierto, entonces empiezo a advertir de que el paradigma del cual yo parto, el repertorio de axiomas de los cuales yo arranco para caracterizar la realidad no funciona. Claro. ¿La Tierra es plana? Y bueno, parece que no. Claro. Hay evidencias de que no lo es. Digamos, no hablo de los terraplenistas actuales, hablo de lo que fue el planteo en la evolución del conocimiento. Claro. Con frecuencia la importancia del descubrimiento resultante será proporcional a la amplitud y a la tenacidad de la anomalía que lo provocó.
Es decir, que si la vivencia y la comprensión del error se hacen más y más evidentes, pues habrá que cambiar de punto de vista. Claro. Entonces, Claro. un error que insiste en ser reconocido, Jorge, es una oportunidad fabulosa que tenemos de volver a aprender. Claro. Ojalá esto en el campo social y político fuera tan evidente. Sí. Tal Así cual. pues, es evidente, dice Kuhn, que debe haber un conflicto entre el paradigma que descubre una anomalía y el que más tarde hace que la anomalía resulte normal dentro de nuevas reglas. Es decir, un nuevo paradigma toma la anomalía, aprende con ella a constituir una nueva caracterización de la realidad hasta que, pasado el tiempo, resulta que esa certidumbre generada por la nueva manera de mirar también Es superada. es superada o parcialmente Claro. superada, ¿no es cierto? Los ejemplos de descubrimientos por medio de la destrucción de un paradigma no nos enfrentan a un simple accidente histórico. No existe ningún otro modo efectivo en que pueda generarse descubrimientos, sino es a través de la experiencia de la anomalía. Ujú. Es que interesante. Muy Yo bien. de pronto advierto que lo que con naturalidad parecía ser un sistema operativo deja de Deja serlo. de ser. Deja de serlo. Solo cuando fallan esos esfuerzos de articulación entre los científicos, se produce esta evidencia de que las anomalías reconocidas, cuyo rasgo característico en principio es su negatividad tenaz con respecto al paradigma vigente, pasa a ser asimilada como una posibilidad de aprendizaje. Los paradigmas proporcionan a todos los fenómenos, excepto a las anomalías, un lugar determinado por la teoría en un campo de visión de los científicos, pero la anomalía, ¿qué viene a decir? La anomalía es el lapsus. El lapsus revela algo. El lapsus viene a decir, no parece que del todo no digo lo que quiero, también digo lo que no me gusta. Claro. También digo lo que no me gusta. Y bueno, pues esta manera de razonar de Kuhn nos permite a nosotros comprender cómo se produce el progreso. El progreso no es un movimiento paso a paso de acumulación no conflictiva de saber, sino que el conflicto está siempre presente entre una manera de aprender que se cree universal y la posibilidad de desmentirlo. Te voy a dar un ejemplo precioso y hasta divertido. Uno de los más grandes físicos contemporáneos, Lord Eddington, digo Lord porque lo nombraron Lord en Inglaterra, inglés, decía lo siguiente: todo físico sabe que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien, si la trata así, la pierde. Claro, ¿qué quiere decirnos? Que la realidad que el laboratorio nos propone no es errónea, pero es insuficiente para caracterizar una realidad más compleja. Cuando yo advierto la disonancia entre lo que me enseña el laboratorio y lo que aprendo fuera de él, empiezo a comprender que mi manera de pensar debe ampliarse y generar interrelaciones e interdependencias que un solo punto de vista no favorece. Fíjate lo que ocurrió cuando nosotros hablábamos con nuestro economista, con Nicolás Ahmedson, ¿no es cierto? Cuando él nos decía a nosotros, la economía tiene que ver con la sociología tiene que ver con la psicología. Esta mirada sinfónica es la que permite que un paradigma que nos brinda saber pueda ampliar su estructura, sus posibilidades, incorporando variables que hasta entonces no había tomado en cuenta. Claro. ¿No? Lo que sucede durante una revolución científica, prosigue diciéndonos Kuhn, no puede reducirse completamente a una reinterpretación de datos individuales y estables. En primer lugar, los datos no son inequívocamente estables. Un péndulo no es una piedra que cae, ni el oxígeno es aire deflogistizado. Por consiguiente, los datos que reúnen los científicos de esos objetos diversos son, como veremos muy pronto, ellos mismos diferentes. Lo que es importante, el proceso por medio del cual el individuo o la comunidad lleva a cabo la transición
de la caída forzada al péndulo o del aire desflogistizado, como se decía en el siglo XVII y XVIII, al oxígeno, no se parece a una interpretación. ¿Cómo podría hacerlo a falta de datos fijos que pudieran interpretar los científicos? En lugar de ser un intérprete, el científico que acepta un nuevo paradigma es como el hombre que lleva lentes inversores. Frente a la misma constelación de objetos, escuchá esto, frente a la misma constelación de objetos que antes, y sabiendo que se encuentra ante ellos, los encuentra, no obstante, transformados totalmente en muchos de sus detalles. ¿Por qué? Porque una nueva manera de mirar altera el espectáculo que el objeto nos brinda. No es que cambio de objeto, el objeto se altera en función de la manera como lo veo. Claro, ¿verdad? Claro, claro. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, de un indígena que es un ser condenado a la esclavitud, pero también puedo admitir que se trata de una cultura diferente, todo depende del paradigma del que parta. Claro. Yo puedo decir de un adversario político que es mi enemigo, pero también puedo decir que es el complemento necesario en un sistema democrático, ¿no? Esta relación entre la mirada y el paradigma permite entender que para Kuhn los paradigmas son absolutamente indispensables para que haya ciencia, porque es el repertorio de presupuestos de los que parto, Sí. pero al mismo tiempo todo paradigma es fatalmente temporal. Claro, está en permanente cambio. ¿No es cierto? Ante nuevos hallazgos. Ante nuevos hallazgos, Claro. ante nuevos errores. Porque vos fíjate, ¿por qué digo errores? Porque de pronto un error puede ser revelador de otra verdad. Claro, De pronto cometí un error que me llevó a descubrir algo involuntario, claro. ¿no? Esto es muy interesante también. Un punto más que me parece importante en el planteo de Kuhn es cuando él nos dice: la ciencia normal conduce solo, en último análisis, al reconocimiento de anomalías y a crisis. Claro, pues la ciencia habitualmente pretende ser autosuficiente en sus planteos, pero resulta que las contradicciones también la afectan, no porque voluntariamente las busque, sino porque la investigación misma produce interrogantes insospechados. Cuanto de la metodología que Kuhn describe de la ciencia sería trasladable de alguna manera al campo social, ¿no? Yo creo que sí. Algunas cosas, ¿no? No hay duda. Sin pero aferrarse, porque digo, las cosas desde el punto de vista social son están sujetas a vicisitudes que poco tienen que ver por ahí con la determinación científica de un fenómeno. Pero cuántas de estas del sistema que plantea Kuhn sería aplicable a la experiencia social, ¿no es cierto? Pero a tal punto tenés razón que uno puede decir que el rasgo distintivo de un científico cabal es un rasgo cívico, de apertura a la posibilidad del debate, de la discusión, de interrogantes nuevos. Claro. Quien se aferre a un dogma en el afán de defender una verdad que puede ser cuestionada, fatalmente ha dejado de ser un científico. ¿No es cierto? Cuando nosotros vemos problemas clásicos como los que plantea en el Renacimiento el desarrollo de la ciencia y el impulso que cobra la investigación empírica, que compromete muchas verdades teológicas, uno advierte que una de las primeras medidas que la intransigencia toma es quemar al que plantea nueva pregunta. Claro. ¿No? Pero por otro lado también la ciencia avanza con esos interrogantes nuevos, porque la pasión de quien ama el conocimiento no es tener razón, sino descubrir lo verdadero nuevamente como tarea. Finalmente, qué lucha parecida es en todos los terrenos, ¿no? Entre quienes se aferran a dos dogmas, que de alguna manera es una forma de la ignorancia, y bueno, los cazadores de brujas, en fin, hay siempre una combinación que se da en todos los planos. En todos los planos, porque el hombre permanentemente está luchando, creo yo, entre la necesidad de liberarse de la duda y la posibilidad que la duda le abre de ser libre. Claro. De ser más libre. Claro. Dice nuestro amigo Kuhn, ¿son las teorías simplemente interpretaciones hechas por el hombre de datos dados?
El punto de vista epistemológico que con mucha frecuencia dirigió la filosofía occidental durante 3 siglos sugiere un sí inequívoco e inmediato. En ausencia de una alternativa desarrollada, creo imposible abandonar completamente ese punto de vista. Sin embargo, ya no funciona efectivamente y los intentos para que lo haga mediante la introducción de un lenguaje neutro para las observaciones me parece por ahora carente de perspectiva. Fíjate, esto es también muy interesante y creo que nosotros, los oyentes, lo compartirán. Si yo pretendo describir la realidad tal como es, o supongo que es, tengo que neutralizar el papel interpretativo que juega mi mirada. Claro, obvio. Entonces, todo fenómeno que se presta a ser conocido fatalmente remite a un modo de mirarlo. Son indisociables el modo de comprender de lo comprendido. No es que lo comprendido se reduce a lo que de él entiendo, pero lo que de él entiendo solo puede estar asociado a mi modo de verlo. Claro, claro. Ahora bien, si esto es así, no cabe duda que quien mire de otro modo el mismo fenómeno, es decir, valiéndose de otra interpretación, accederá a otros aspectos de esa misma realidad. En consecuencia, cuando se producen estas alteraciones, estamos ante un fenómeno filosóficamente interesantísimo. La construcción del sentido de un objeto no nos dice lo que ese objeto es en sí, sino lo que es en una relación, en un encuentro entre mi mirada y él. Todo lo que sabemos proviene de una relación, de un encuentro entre la mirada que discierne y el objeto que dentro de esa mirada se da a conocer de cierto modo. Claro, interesante. Esto es fundamental en todos los planos de la existencia, ¿no? Tiene que ver básicamente con la posibilidad de que el hombre descubra, ¿no?, que su palabra no es neutral, como dice Kuhn muy bien. No es que yo veo las cosas como son. Ya el solo hecho de verlas revela no que el conocimiento es relativo, sino que algo podemos aprender de las cosas si entendemos cómo juega nuestra manera de mirarlo en su construcción. Qué interesante, ¿no? Bueno, no tenemos iba a decirte de ir a un tema, pero no, tenemos unos minutos más si querés. Sí, quisiera que le cedamos nuevamente la palabra a Kuhn, porque este hombre tiene tanto para decirnos. Los científicos con paradigmas diferentes se ocupan de diferentes manipulaciones concretas de la realidad. Ajá. Todo paradigma, entonces, genera un modo, un semblante de aquello mismo que contemplamos desde diferentes paradigmas. El experimento que se puede hacer con un objeto nos brindará entonces una realidad determinada según los recursos de nuestra interpretación. Esto también es fundamental porque tiene que ver, ya podemos entonces asegurarlo, con la posibilidad de que la alternancia en los paradigmas, en la contemplación de un mismo objeto, no hace falta cambiar el objeto, va a generar nuevas realidades. La alternativa entonces no es contar con una visión fija, autónoma, desubjetivada, sino con muchas maneras de mirar un mismo objeto para aprender de esa alternancia y de esa alternativa. Y decime, ¿esto no Santiago, se llama democracia? Claro. Pero la pregunta que te hago es esta. ¿Y cuándo podríamos entonces hablar de objetividad? Podemos hablar de objetividad en términos de consensos. O sea, la objetividad en sí no existe. Yo creo que no existe. Es una suma de subjetividades. Perfecto. Es la capacidad de generar consensos a propósito de un significado. Por eso preferimos hablar de paradigmas. Claro. Un paradigma tiene vigencia en la medida en que el consenso lo respalda. La Tierra fue plana mientras así lo entendió la mayoría de quienes sostenían que esto era así. Claro. Pero fue plana. Claro. No es que no fue plana. Claro. Fue plana, porque así se lo entendía. Deja de serlo cuando la investigación científica, Copérnico, Galileo, empiezan a devolverle a los fenómenos algo que hasta entonces no se les había dado, que era movilidad. Claro. Mirá esto qué interesante que es
cuando uno se pregunta cuál es el proceso mediante el que un candidato a paradigma reemplaza a su predecesor. Mira. Cualquier interpretación nueva de la naturaleza, tanto si es un descubrimiento como si se trata de una teoría, surge inicialmente en la mente de uno o de varios individuos. Son ellos los primeros que aprenden a ver a la ciencia y al mundo de una manera diferente, y su habilidad para llevar a cabo la transición es facilitada por dos circunstancias que no son comunes a la mayoría de los demás miembros de su profesión. Esto último, son ellos los primeros que aprenden a ver a la ciencia y al mundo de una manera diferente, y su habilidad para llevar a cabo la transición es facilitada por dos circunstancias que no son comunes a la mayoría de los demás miembros de su profesión. De manera invariable, su atención se ha concentrado intensamente en los problemas provocadores de crisis. Además, habitualmente son hombres tan jóvenes o tan novatos en el campo en crisis que la práctica los ha comprometido menos profundamente que a la mayor parte de sus contemporáneos en la opinión sobre el mundo y sobre las reglas determinadas por el antiguo paradigma. ¿Cómo pueden y qué deben hacer para convencer a toda la profesión o al subgrupo profesional pertinente de que su modo de ver a la ciencia y al mundo es el correcto? ¿Qué hace que el grupo abandone una tradición de investigación normal en favor de otra? Aquí empieza la lucha entre lo que nosotros podemos llamar tradición y vanguardia. Claro. Y excedemos el campo de la ciencia. Fíjate vos lo que ocurre en el campo del arte. De pronto irrumpen los llamados, para remitir un fenómeno de hace tiempo, los pintores impresionistas. Claro. Los pintores pintan mal desde el punto de vista conservador. No es pintura, claro. No es pintura. Claro. Van Gogh era un pobre infeliz. Claro. ¿Por qué? Porque alteraban el paradigma vigente. Muy interesante. Y al alterar el paradigma vigente comprometen la ilusión de universalidad de los conservadores. ¿Cuánto que hay para aprender de la investigación Vuelvo científica? a tu editorial, Jorge, vuelvo a tu ¿Cuánto hay que editorial. aprender? Si la experiencia vivida por una nación hace con que en la votación tengamos que elegir entre contraposiciones drásticas, sin matices y sin comprender que contamos con un repertorio de logros que le den estabilidad a la realidad como para poder pensar en otros matices, y no vamos bien. Escuchamos un temita y seguimos hablando de Thomas Kuhn. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires. Últimos minutos de Café La República, son las 13:51 y estamos hablando, Santiago, en realidad nos está contando un poquito quién es Thomas Kuhn y cuál ha sido su método de investigación, Y su aporte para entender la ciencia, ¿no? Así es. Nos trae una visión, yo te diría, muy venturosa, porque para quienes entendemos que la democracia es la oportunidad más grande que existe de que tratemos de resolver en libertad los problemas que tanto nos afectan a todos, lo que Kuhn nos viene a decir es: la ciencia puede trabajar con eficacia si tiene un modelo interpretativo de la realidad, pero sobre todo si se aviene a hacer de las crisis de disfuncionalidad que pueden afectar a ese modelo una fuente de aprendizaje. Claro. Si puede interrogarse sobre por qué deja de ser operativa una manera de entender las cosas. Hay un campo muy convencional, si se quiere, donde esto se puede advertir muy bien, que nada tiene que ver con la ciencia, pero sí con un determinado concepto de lo correcto, que es la moda. Fíjate vos, la moda es una propuesta acerca de lo que debe usarse o no debe usarse. Sí. Que tiene vigencia furiosamente durante un periodo determinado en el orden de todo lo que es la vestimenta, de lo que es las costumbres y aún de lo que es la educación.
esos modelos, pronto o tarde, según el momento y el contexto en el que estemos, empiezan a evidenciar disfuncionalidades generadas por la necesidad de cambios que permitan vivir la ilusión de haber descubierto nuevamente el camino de lo mejor, Claro. de lo más adecuado. Y se producen entonces transformaciones en la moda que afectan nuestra manera de hablar, de vestirnos, de encontrarnos, de todo lo que tiene que ver con lo que requiere un consenso. Estos cambios, ¿de dónde se originan? ¿Qué nos dice Kuhn? ¿Por qué se produce la ruptura de un modelo o de un paradigma? Se produce porque es irreprimible la irrupción de preguntas o de hechos que evidencian que las cosas no andan del todo bien. El desgaste, por ejemplo, que puede sufrir una determinada teoría. Entonces él, en esta obra espléndida que es la estructura de las revoluciones científicas, nos dice que un cambio de paradigma es una transformación fundamental en esa forma de pensar y proceder que tiene vigencia durante un momento dado y que puede ocurrir por acumulación de anomalías, Claro. o disfuncionalidades que desafían el modelo caracterizado por una tradición vigente hasta allí. Me parece a mí que lo que Kuhn aspira a mostrarnos es que el progreso, como antes decía, no es el resultado de un avance lineal que va dejando atrás todos los errores, Claro. sino que el error también se renueva. El error aparece en el interior del propio modelo. La Claro. disfuncionalidad afecta al propio modelo que tiene vigencia en un momento dado como renovador. Claro. ¿No? En consecuencia, nosotros tenemos que aprender, es una enseñanza que se deriva de este libro, a entender que la verdad no reviste nunca en un sistema donde impera el espíritu crítico el carácter de lo inamovible. Claro. Que pone de alguna manera en términos relativos el concepto verdad. ¿Qué es la verdad? Claro, va a resultar siempre lo que es imperioso buscar y nunca lo que definitivamente se ha encontrado. Claro. Pero que es necesario volver a buscarla, se hace evidente cuando uno recoge en su percepción las disonancias entre lo que el paradigma afirma y lo que la realidad te está evidenciando. Estamos siempre alrededor de lo mismo, ¿no? Entre la diferencia entre el fundamentalista y la persona que pretende entender, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde va a haber ciencia? ¿En qué comunidades puede Claro. prosperar la ciencia? Allí donde el dogmatismo tiene la última palabra, es evidente que la ciencia va a ser combatida. Claro. Va a ser combatida, negada. Sí, sí, sí. Considerada una verdadera transgresión y una falsificación de los valores auténticos. Todo esto que estás contando vos y que estás contando sobre Kuhn ha sido, hace no mucho, y sigue siendo, materia de grandes conflictos y de grandes represiones. Los científicos han sido reprimidos durante muchas veces en la Así historia es. por decir estas cosas, ¿no? Así Empezando es. por Galileo, pero digo, más recientemente. Pero por supuesto, Claro. cuando se demostró que el cigarrillo producía cáncer, Claro. las empresas productoras de cigarrillos hicieron lo posible Sí. para silenciar a quienes denunciaban ese efecto mediante otros presuntos hombres y mujeres de ciencia que, comprados por ellos, salían a decir que no era cierto. Claro, claro. Es impresionante. Es tremendo, ¿no? Entonces, la tremendo, disputa sí. del mercado también tiene que ver con el mayor o menor apego a lo que se conoce como verdad. Y esto hace que sea mucho más meritorio el trabajo de los científicos, ¿no? Pero Que a toda la pesar de vida. todas las presiones, a pesar de todos los intereses que se ponen en juego, siguen aferrados a la comprobación científica, ¿no es cierto? Mirá, Es si hay espectacular, es emocionante. Es cuando- muy bien. Has dado con la palabra justa, Jorge. Es muy emocionante. Son hombres y mujeres apegados a la libertad de aprender. Aspiran a aprender. Fíjate, el caso de los físicos astronómicos. Si hay algo verdaderamente estremecedor, es gente que busque el conocimiento del infinito. Claro.
¿Cómo? Pero si es infinito y nunca vas a terminar de conocerlo. Claro. ¿Qué te atrae? Precisamente eso, la emoción profunda de ser o de pertenecer a una especie que es testigo de una realidad inconmensurable y al mismo tiempo parcialmente discernible. Qué bárbaro, sí, Es tremendo. Bueno, Sí. una última reflexión para la audición de hoy de lo que nos dice Thomas Kuhn. Lo que cambia con un paradigma es sólo la interpretación que hacen los científicos de las observaciones, no el objeto interpretado, que ha de ser siempre algo que excede y a la vez se incorpora a la lectura que de él se hace. Claro. Excede y se incorpora. Claro, lo que cambia es nuestra visión, Claro. nuestro conocimiento. Sí, en y esto realidad. es una fuente de enseñanzas éticas y no solo científicas, Claro. de reglas no solo que tienen que ver con la exactitud en el campo experimental, sino que es una enseñanza verdaderamente ética, porque nos muestra que conocer es posible y conocer bien es posible, sobre todo cuando somos capaces de aceptar que no tenemos el monopolio del conocimiento. Por eso los verdaderos estadistas suelen escuchar a los hombres de ciencia. Ahí está. Los verdaderos Los estadistas, verdaderos. que son muy pocos Y ya en lo la creo. historia. Santiago, querido, Mónica, nos vamos. Nos vamos. Hasta el sí. domingo que viene. Hasta el próximo Hasta domingo. el Ya próximo viene domingo. Graciela Fernández Meijide en ¿Por qué? Nosotros, efectivamente, a las 12 del mediodía de la semana del domingo El próximo, próximo domingo a las 12. estaremos acá. Efectivamente. Así es. Chau, que la pasen lindo. Buen fin de Igualmente. semana. Buen Chau a todo el domingo. equipo. Sin una sola falla. Sueñan los dormidos en sus casas. Tu niño se apaga como un motor extraño. El cuerpo lento estalla. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov en la 1110.